Bienvenidos a Diáspora 503. Soy Oscar Calex. En esta oportunidad tengo el honor de estar en una conversación con Rances Calderón, un salvadoreño canadiense que reside en Gatineau, en Quebec, perdón la pronunciación. Y bueno, yo quiero hacerle unas preguntas. Es un personaje muy interesante. Rances, bienvenido. Muchísimas gracias, Oscar. Para mí, pues es un honor poder participar y bueno, a tus órdenes. Siempre he tenido la curiosidad de saber cómo Rances se define a sí mismo. Bueno, podemos hablar de dos áreas, si se puede decir así, ¿verdad? Culturalmente hablando y desde mi punto de vista, siempre del desarrollo espiritual. Es decir, como una ente de identidad cultural, pues un salvadoreño que ha estado en el exterior, en este caso Canadá, que mantiene sus tradiciones culturales hasta cierto punto ancestrales y que parte después de una tradición X, ¿verdad? Pero que dentro de eso, la esencia para mí, que es lo más importante, es quién soy yo como ser humano. Entonces, como humano, pues ya comenté, ¿verdad? Que soy de El Salvador, etcétera, y que y que sigo esa tradición cultural, como otras que uno aprende donde viaja, ¿verdad? Pero como ser manifestado en lo humano, para mí, yo estoy consciente, y eso para mí, lo repito, que es algo que personalmente es lo que yo sigo y es lo que a mí me alimenta. Yo estoy consciente que soy un ser de luz, como todos los seres humanos, y que está en la búsqueda de su desarrollo, ¿verdad? Interno, y que en ese paso, pues uno trata de colaborar para el desarrollo humano en general. Muy bien. Claro, Y en ese... lógica, de ahí podemos, perdón, de ahí uno se Ujú. puede agregar, pues que ya uno es músico y que a través de la música, que es mi área, yo pues contribuyo en esta búsqueda y en este desarrollo interno, tanto conmigo para con la humanidad. Me interesa muchísimo que nuestra comunidad, nuestra diáspora conozca el trabajo artístico. Es una nueva era donde el arte se manifiesta de distintas maneras. Y tú que eres un músico, ¿cómo llegaste a enfrascarte en el arte? Fíjate que yo tuve la dicha de crecer en una casa de bohemios. Entonces, en San Salvador, nosotros vivíamos de niño entre la Juan Pablo, bueno, sobre la Juan Pablo, entre la Concepción, casi entre la esquina de la calle Concepción y la Juan Pablo, cuando aquello era el casco viejo. Y en la casa llegaban muchos pintores, poetas, políticos, yo de niño, pues, ¿verdad? Y mucho antes de que yo naciera, a músicos. Entonces yo fui creciendo en ese ambiente. Sin embargo, mi mamá dice que siempre mi primer intento de artista fue cuando yo tenía aproximadamente 4 años, y eso sí lo recuerdo. Llegaron unos titiriteros de Argentina que se hospedaban en la casa. Sergio y Silvino eran, ese era el nombre de ellos. Y después de la sesión de títeres, pues yo me perdí. Y lo que sí recuerdo es que al finalmente me encontraron y yo estaba en una cómoda, me había escondido, me había subido y había agarrado los títeres. Y yo estaba jugando con los títeres, yo solo escondido, ¿verdad? Entonces, eso fue el primer intento que decía mi madre, ¿verdad? Pero yo creo definitivamente que en la vida uno tiene un destino o tiene el camino, por lo menos el hilo a seguir, pero uno tiene que seguirlo, ¿verdad? Es decir, depende de uno si uno quiere o no, pero está algo definido. Y para mí fue bien claro, las artes siempre para mí fue algo, y es algo extremadamente importante. Pero recuerdo una vez, estando yo en la casa, fui a recoger a mi hermano menor al kinder, el kinder se llamaba Mercedes Cortés Andrino, sobre la Concepción. Y recuerdo que cuando yo iba entrando, habían dos hombres que venían sacando el arpa de un piano. Y eso me impactó muchísimo,
Entonces entré al cuarto para ver dónde estaba el piano y vi que estaba despedazado ya, con un montón de papeles en el suelo, el techo lleno de goteras, como es muy común en, en nuestro país, y todo eso estaba tirado. Me imagino pues que eran partituras, ¿verdad? De música. Y eso me impactó muchísimo. Nosotros vivíamos a la vuelta de unos señores que se llamaban los hermanos Andrino. Ellos tenían una historia grandísima en el país. Su bisabuelo es el conocido José Escolástico Andrino, que abrió la primera escuela de música en San Salvador en 1846, más o menos. Y, y mi bisabuela siempre le decía a mi madre, hay que poner a estudiar música a estos niños con los señores de la vuelta. Y nunca se dio hasta años después, ¿verdad? Y después, pues la vida te va encarrilando hacia los diferentes vías que uno hay que tomar. Para mí fue bien definitivo una vez que yo fui a Machu Picchu y yo iba con la mentalidad a todo esto yo ya estaba haciendo música, pues yo hacía música en El Salvador, tocaba con el grupo Solote en ese entonces y también mi interés por la medicina siempre ha sido bastante fuerte. Eh, Y recuerdo que subiendo al Machu Picchu, mi peregrinación era, ok, la decisión como siempre de la vida, ¿verdad? Y en el camino yo agarré una zampoña pequeñita, pero al llegar a la Machu Picchu, en el Templo Mayor se iba a hacer una ceremonia y me pidieron que tocara una pieza en particular que se les había olvidado la casetera y que tiene que ir esa pieza. Entonces yo inmediatamente la saqué 5 minutos antes y la toqué en la ceremonia. Entonces para mí fue eso bien definitivo también, ¿verdad? Porque lógicamente ya se me había dado, ok, es la música, pero que tenga un contenido de sanación, que tenga un contenido de poder ayudar hasta cierto punto a la humanidad y lógicamente ayudarme a mí mismo en ese sentido, ¿verdad? Entonces las Ujú. cosas están, y de ahí se fue delineando todo. Yo estaba estudiando música en El Salvador con los discípulos de Mangoré y la investigación de la música en El Salvador ya la estaba haciendo también, que todo se fue anudando al principio, cuando yo vi todos esos manuscritos que se habían mojado. Yo comencé a estudiar sobre ese señor, comencé a compilar música sobre este señor años, pero muchos años después de cuando yo vi eso de niño. Entonces la vida me fue forjando hacia eso. Pero claro, uno toma la decisión si uno lo sigue o no, ¿verdad? Me llama mucho la atención que dices que tuviste experiencia con el grupo Solot. Yo siempre admiré ese grupo y cada vez que he tenido oportunidad en Salvador, que tenía reuniones con ciertos grupos eh, y sabía que se iban a presentar, yo hacía lo imposible por llegar, en que sea a pie llegaba, ¿no? Donde estaban. ¿Me podrías contar un poco tu trayectoria en eso, en esa parte con ese grupo y lo que haces ahora? Sí, bueno, con el grupo Solo yo era el charanguista, digamos. Yo tocaba el charango y tocaba la zampoña también en algunas piezas y la guitarra de vez en cuando, a pesar de que mi instrumento de estudio era la guitarra, cuando yo estaba estudiando guitarra clásica con los discípulos de Mangoré. Pero con Solo yo tocaba el charango y creo que permanecí aproximadamente casi 7 años con ellos, si no me equivoco, casi 7 años. Fue una experiencia muy enriquecedora, por supuesto, porque me forzó a un camino profesional, es decir, hacer que las cosas se hagan con cierto nivel musical de calidad, ¿verdad? Musicalmente hablando, no de género, sino que musicalmente hablando, tenía que ser bien hecho. Y eso me motivó mucho y me sirvió muchísimo. Entonces yo estudiaba al mismo tiempo la guitarra y la armonía, todo lo que es la teoría de la música, con los discípulos de Mangoré y también pues tocaba con el grupo Solot, ¿verdad? Y al mismo tiempo yo estaba dando clases en el Exal. Yo tenía un grupo de música en el Exal. Y también tocaba con el grupo Tojil, que era el grupo de la iglesia luterana. Um, y al mismo tiempo estaba
me estaba sumergiendo en lo que era la música tradicional salvadoreña, que yo ya había comenzado en Izalco cuando viví en Sonsonate, con la música tradicional de marimba. Y todo eso me ha forjado o ha contribuido a lo que es ahora mi desarrollo musical en cuanto a composición. En este momento en Canadá, ¿qué es lo que haces ahora en cuanto a lo artístico? Bueno, yo siempre sigo siendo guitarrista, dejé todos los otros instrumentos, me dedico a la guitarra clásica o la guitarra instrumental, más llamada clásica, ¿verdad? A la investigación de la música salvadoreña, a, y a la edición de la música salvadoreña, de los músicos y darlo a conocer. Doy clases también, estuve dando clases en el conservatorio y a la composición, que eso es algo que siempre estoy con eso. Ahorita estoy grabando mi tercer álbum de música original y preparando pues los viajes a las giras que tengo preparada para este año en Sudamérica. Hay algo que viene para El Salvador y unas en Europa. Entonces, preparando eso, y eso es lo que hago normalmente, ¿verdad? Y Ujú. lógicamente, pues, bueno, en casa, ¿verdad? En casa tengo la dicha de tener a una niña de 10 años y eso pues lo que también limita, no era como antes que uno simplemente se iba de viaje y toda la cosa. Sí. Ahora, ah, entonces eso también es una parte de mí fundamental, el ser padre. Entonces llevo todo eso al mismo tiempo, dentro de la investigación de la música salvadoreña, las grabaciones, mis composiciones, las clases, la familia y los viajes, ¿verdad? Me suena interesante lo que Y- comentas sobre el estudio de la música salvadoreña. En el caso de la diáspora, hemos notado nosotros un vacío en conocimiento. La última vez que conversé contigo, tú nos diste una información muy interesante y me gustaría que tal vez nos pudieras repetir eso de la música salvadoreña, hasta dónde está y cómo está la situación. Sí, claro. Bueno, la historia de la música en El Salvador es compleja, ¿verdad? Como la historia del ritmo mesoamericano. Pero en El Salvador en particular es bien compleja por la cuestión de la identidad cultural. El Salvador es de los países de Centroamérica o de América Latina en el que se niega sus raíces culturales. Ah, y eso ha venido a traer muchos problemas o que tiene muchas repercusiones no favorables para la sociedad, ¿verdad? Entonces, El Salvador en ese sentido está acostumbrado a consumir mucho lo que viene de afuera. El caso típico, estamos hablando, por ejemplo, ahorita de la música misma que yo tocaba en un tiempo, música con instrumentos andinos y que ahora en El Salvador se ha hecho algo muy, muy fuerte, pero no todos los salvadoreños nos gusta escuchar a la música tradicional nuestra, ¿verdad? De pito y tambor, o de toponahuastle, o de marimba de arco. Entonces, eso es una crisis identitaria grande. Si estamos hablando de la música tradicional, en cuanto a la música académica, pues es una historia también larga. Creemos que la colonia tenemos ya más de 500 años de colonia y en El Salvador, antes que El Salvador fuera Salvador, como país, ya tenía en diferentes departamentos y en este caso, pues en San Vicente ya se había hecho una escuela de música en 1791. Eh, y de ahí, pues mucho después de que Escolástico Andino llegara de Guatemala, como era la costumbre de antes, a hacer la escuela de música en San Salvador. En San Miguel también fue muy activo musicalmente hablando. En esa época, El Salvador tuvo un auge grande de alemanes e italianos que llegaron a El Salvador desde mediados de 1800 y que eran militares y que fueron a formar las bandas musicales, ¿verdad? Sobre todo en la área central. Y eso dio inicio
a lo que era la famosa banda marcial y que luego pasó a ser la banda de los superpoderes y que la banda de los superpoderes se hizo eventualmente la Sinfónica Nacional, ¿verdad? Dentro de eso hubieron una cantidad de compositores nuestros de música académica, pero que se le agregó o que le agregaron algo muy nuestro. Es decir, no con una forma europeizada que se utilizaba en las armonías europeas, pero con algo muy nuestro. Casi si se le puede mal llamar algo simple, con excepción ya de mediados o la primera mitad de 1900, en donde ya pues muchos de los compositores o algunos de los compositores se fueron a estudiar a Europa. Y eso es un caso muy interesante también, fíjate, porque en El Salvador, en esa época que eran los gobiernos militares, apoyaban mucho el arte. Es algo muy curioso eso. La mayoría de las publicaciones de los maestros que se traían, la Nacional de Música y todo eso fue hecho por los militares. Entonces es algo muy interesante ese fenómeno que pasó El Salvador en ese sentido, ¿verdad? Y pues, y al mismo tiempo, ya en la época de los 60 comenzamos a sufrir otro cambio, ¿verdad? Las influencias del rock and roll, y ya las influencias tanto de Sudamérica, de Argentina como de México, la música en inglés. Y eso nos fue dando uh, una gran olla, si se le puede llamar Ujú, así, ujú. de muchos géneros y estilos musicales que nos ha llegado hasta a lo que estamos ahora, ¿verdad? Uh, una mezcla grande, pero yo insisto en que es lo que es muy bueno, pues, porque todo evoluciona, todo cambia, pero no tenemos que perder o tenemos que consumir lo nuestro. No tenemos Sí, que perder lo que fue nuestro, lo que es nuestro, pero sobre todo tenemos que consumir, aprender a consumir lo nuestro, porque eso es lo que nos hace sentido de pertenencia en un país. Cuando hablamos de identidad cultural, ese, bueno, el que es, ¿verdad? ¿De qué se trata realmente lo que es la identidad cultural? Y el sentido de pertenencia solo se realiza cuando uno realmente es parte y consume lo que es de uno y aprecia lo demás. es muy interesante. Es un proceso complejo. Sí, lastimosamente por el tiempo, solo nos quedan unos 2 o 3 minutos y me gustaría continuar esta conversación porque tienes mucho que aportarnos y espero que no sea la última vez que conversemos de este tema. Es muy interesante, siempre he querido saber eso, pero antes de terminar acá, no sé, me gustaría que dieras alguna invitación o quieres hablar de tus proyectos, tu website o tu teléfono si alguien desea contactarte. Sí, claro, bueno, yo soy realmente muy fácil de contactar. Sí, mi página web es ramsescalderón.com o simplemente pueden googlear mi nombre y le va a salir información. Yo soy muy fácil de contactar y siempre estoy a la disposición para poder colaborar en lo que pueda. A mí me gusta mucho la colaboración. Es algo que uno crece mucho. Eh, y aún mi teléfono está también por ahí en línea, en algún lugar. Creo que mi página web está también, pero yo realmente soy muy fácil. A mí me envían un mensaje y yo respondo casi inmediatamente. Eh, Así que sí, yo les invito porque si están interesados o si tienen alguna curiosidad y que quieran que yo pueda colaborar o ayudar en algo, pues envíenme un mensaje que con mucho gusto yo puedo, si lo sé, lo puedo compartir rápidamente. Bueno, muchísimas gracias a esa invitación. Yo siempre he sentido pues que eh, em, personas con el conocimiento, así como tú, deben de ser, darse a conocer y debemos de conocerlos porque nos aporta muchísimo para nuestra propia identidad. Yo me siento muy orgulloso, principalmente porque somos parte de la diáspora, tenemos valores como tú, por ejemplo, y bueno, queremos que esto llegue a más personas, que sepan que hay muchísimo que dar por acá. Así que, bueno, te agradezco, No, Rances, muchísimas gracias. y bueno, Sí, no, estaremos en muchísimas contacto. gracias a ti
Perdón, sí, muchísimas gracias a ti. Yo creo que vamos a estar en contacto para continuar, como tú bien dijiste, y es importante que esto se pueda hacer una réplica para las futuras generaciones. Exacto. Bueno, entonces voy a terminar aquí la grabación y vamos a seguir en otra ocasión. Muchísimas gracias de nuevo en nombre de Diáspora 503. Gracias a ti. Muchísimas gracias por ver este video. Lo invito a que se suscriba, que me dé un like y hasta la próxima.